¿Cómo? No, pero ya es la segunda vez que me avisás tarde. Sí, pero quedamos con Manuela que era hoy. No, 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 así estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Y esta nota es clave, es clave. No, te quiero acá mañana a las 8. ¿Es la nota de Ludueña? ¿Cómo? Que si es por la nota de Ludueña, yo puedo ir. ¿Pero vos no tenés lo de la fiesta de las colectividades? Pero ya la tengo casi lista. Bueno, Juan, pero mira que esto es para los 40 años de Malvinas. Es una fecha importante, no son 3 párrafos y nada más. No te preocupes, confía en mí. Bueno, dale. Esta tarde te esperan. Hola. Hola. ¿Quién era Jorge Ludueña? Era un santo, porque él no tenía maldad, él era su familia, su casa, su hermana, su padre, pero no. Era un chico que no molestaba a nadie, trabajaba, incluso él no quería el colegio, yo voy a trabajar y trabajaba, los amiguitos que tenía lo querían todo. Siempre le gustó el fútbol es para él todo. Él llegaba del trabajo, se iba acá cerca de casa y se iba a jugar. Él era muy, muy unido con ella, con la hermana. Y de mi hermano, ¿qué te puedo contar? Que éramos compañeros, que él 3 años le llevaba yo a él. No decía, no, a vos no te quiero porque sos esto, porque sos no. Él se juntaba con todos. Y había cumplido 18 años recién. La guerra no lo tomé en cuenta enseguida, me parecía que no era cierto. Que él iba a volver y que no era cierto, que era una cosa que iba a pasar, que no era una guerra. Entonces, ahí donde no tomé conciencia de que él que había muerto en la guerra. No tomé conciencia porque digo, no, va a volver. Pasaron 10 años, yo iba a Córdoba y miraba si lo encontraba perdido a él. Cuando él se fue al servicio, porque él no se fue al servicio militar, yo ese día yo no me acuerdo. Yo hay cosas que no me acuerdo. Si lo fui a despedir, no. Y cuando se fue de acá, yo estaba planchando y estaba mi cuñado que era joven como él, que lo quería mucho, y lo acompañó. Y yo esas cosas, viste, que uno no toma conciencia. Y se fue. Y me dice mi cuñado, uy, te pusiste a llorarme. Y sí, le digo. Pero de ahí, nunca más. Nunca más. Viajé a Comodoro con todos los papás y no, ya no estaba más. No sé si, cómo le veía yo cosas, no sé si se la dieron, si él supo que yo fui, no sé, eso no sé. Lo único que de Comodoro me escribió 3 cartas. Cuando estaba haciendo servicio me escribía él. Me decía que hacía frío, que se le habían inflatado los oídos, acá atrás, dice que tenía frío. Pero dice que se había caído con un militar muy bueno que le arreglaba, porque él arreglaba autos, le gustaba el taller. Se le arregla el auto, me hice amigo. Entonces, siempre me contaban, las tengo guardadas las cartas. Y bueno, y el día que pasa eso, yo había dejado mi nena con mi mamá y se había ido de una amiga mi mamá. Y yo me voy a un negocio a comprar. Y bueno, y en la radio estaba diciendo, y la señora, como en el negocio se compraba, mi hermano también, porque era cliente, y me dice la señora, mira Estela lo que está diciendo tu hermano. ¿Qué es lo que dice? No, dice que tu hermano murió, no. Entonces salí de ahí ciega, me vine a donde estaba mi mamá ya no estaba más ahí, ya la habían llevado a la policía. No lo podía creer, no sé, no me parecía que era mentira, que eran cosas que me venían a decir, nada más. Entonces vinieron chicos de todos lados a verme, a contarme con quienes que estuvo con él, todo, pero yo no tenía esa noción de si era cierto. No creía, pero bueno. Ellos dijeron que había muerto un 29 de mayo, no sé, también no dijeron bien fecha exacta, no sabía, que lo había agarrado una bomba él, que él murió por
por causa de que lo había agarrado una bomba y después resulta ser que dice que no. Bueno, y ese día me acuerdo que empezó a venir gente, a venir que a mi mamá dice que le habían traído la gorra de él, todo. No, nunca nos dieron nada, nunca trajeron. Ellos no vinieron, dijeron eso y se fueron. Y como es, y bueno, y empezó a venir gente acá. Pero no teníamos nada, nosotros nunca nos trajeron nada. Así que, ¿qué podíamos? Lo están velando. ¿Velando de qué? Muchos dijeron, sí, acá no había nada. Después de 40 años, a veces viene la nena, se llama Julia, la bisnieta, y me sale, Jorge, pero me sale como no sé, de adentro me sale y le digo, en vez de decirle Julia, que se llama Julia la nena, le digo, Jorge, y después me quedo, y no le digo nada a ella, ¿no? Me quedo. Sí. Lo que es uno lo tiene adentro, sí, lo tengo presente siempre. Y cuando venía con la bicicleta, que me empujaba a la puerta con la bicicleta, esas cosas siempre, no me olvido nunca. Lo que me apoya mucho son los chicos, los combatientes de acá, que tienen fotos, que podría aparecer. El otro día apareció esa foto que tengo ahí, la apareció el otro día, ¿no? Pero los chicos, los nuestros, ¿no es cierto? Todos ellos saben que el tío de ellos no murió en Malvinas, que sepan ellos decir, porque esto fue una guerra como fue, viste, en otros países, que la guerra que nadie se olvida, que viste que todos... Y bueno, y acá también. Mucha conciencia la gente, mucha conciencia, ¿eh? Mucha la gente está muy en eso, ¿no? Los jóvenes también, algunos jóvenes también, ¿eh? Sí, yo veo que sí, que cambió. En el primer tiempo ya parecía que ahora no. Hace poquito fui al colegio, todas esas cosas, y en todos lados fui y los chicos prestan atención, hasta lloraban los nenitos chiquitos, ¿viste? Se les caían las lágrimas. Lo que es las criaturas, ¿no? Yo me con mi hija, dice. Ella dice cómo llora el chiquito cuando escuchaba la guerra. Porque uno no está acostumbrado a la guerra. Durante los años posteriores a la guerra, se vio un proceso conocido como desmalvinización. Luego de la derrota, se silenció a los soldados. Los medios dejaron de hablar sobre el conflicto y las instituciones parecían haber olvidado lo ocurrido. Si bien las islas fueron el campo de batalla, hoy sabemos que la guerra estalló en cada hogar de Argentina. 4 décadas más tarde, aún quedan muchas verdades por descubrir al otro lado de Malvinas. Desde el año 1833, Argentina e Inglaterra tienen una disputa territorial por la posesión de estas islas. En 1982, la tensión se intensificó cuando el gobierno argentino anunció la decisión de enviar tropas para recuperarlas. Contame el contexto político previo a la guerra. Galtieri quería ser presidente. Esto lo logra con el llamado pacto siniestro con el almirante Anaya, en noviembre de 1981, donde Anaya le dice: yo te apoyo en la junta militar para tumbar a Viola, pero vos te tenés que comprometer a 3 cosas. Lo primero, rechazar la propuesta del Papa por el Beagle. Lo segundo, salir de no alineados. Y lo tercero, basta de las dilaciones británicas con el tema Malvinas. Galtieri acepta. Luego nos enteramos de que Galtieri dijo que si esto le salía bien, yo me quedaba con la bandera de todos los políticos. Es decir, que lo único que uno tiene que pensar es que se aprovecharon de una causa nacional tan sentida como Malvinas para prolongar un proceso que ya estaba políticamente muerto, económicamente inservible y socialmente implosionando. El 2 de abril de 1982, yo trabajaba acá adentro como proveedor. Pasé por un kiosco, compré el diario como todas las mañanas, un pequeño Fiat 600, y entré a la obra. Y cuando llegué al estacionamiento abrí el diario y me quedé helado. Había un gran titular que decía: hemos recuperado las Malvinas. Yo noté al entrar a la fábrica un cierto clima distinto. Lo percibí. Militares parados firmes con su mano sobre la visera de la gorra,
cantando el himno, cosa que realmente me impresionó. Y gente, suboficiales, oficiales, que nos cruzábamos con los ojos llenos de lágrimas y que te abrazaban, te decían, son nuestras, vuelven a ser nuestras. Digamos, los bandos medios no estaban al tanto del tema de la guerra que se venía. En ese momento, la OTAN estaba rediscutiendo sus papeles y a Gran Bretaña le tocaba los submarinos, los Trident, que son submarinos nucleares, y tenía que vender toda la flota. Si hubieran esperado los militares hasta julio, Gran Bretaña no iba a tener ni portaaviones, ni fragatas, ni destructores. Le dimos un argumento al almirantazgo británico para justificar por qué tenía que mantener una monarquía constitucional su flota frente a gobiernos irrepresentativos, violadores de derechos humanos, como alguna dictadura del sur de América, para escarmentarla. Le dimos los argumentos. Era absolutamente previsible que Gran Bretaña iba a reaccionar de esta manera. La guerra es un hecho terrible, pero tecnológicamente hace que saltos tecnológicos se aceleren. O sea, acá, con la impresionante capacidad que tenemos los argentinos, más que capacidad es creatividad. Se tuvieron que solucionar problemas logísticos muy serios, porque, por ejemplo, el Pucará es un avión que tenía muchos elementos importados de Inglaterra. O sea, Inglaterra era proveedora del Pucará. Por supuesto, al principio, ni bien comenzaron las hostilidades, esa provisión se cortó. Inglaterra no mandó más nada para acá. Entonces había que suplantar esos elementos con elementos locales. Y a una velocidad vertiginosa porque no podías parar la producción. Es increíble la capacidad de solucionar problemas que tenemos. A veces con alambre, pero realmente lo solucionamos. Y eso es una capacidad que nosotros valoramos mucho, que aún hoy la vemos en los muchachos que están trabajando en FADEA. Argentina se dividió claramente en dos, la Argentina del sur del río Colorado y la Argentina del norte del río Colorado. Yo te podría contar mi propia experiencia. Estábamos más preocupados por el Mundial de España que por lo que pasaba en las islas. Durante la Guerra de Malvinas, los informes del Estado Mayor Conjunto se vivían casi como un gol más en otra cancha de fútbol. Siempre cuento la misma anécdota. El día 13 de junio, yo soy fanático y socio de San Lorenzo. San Lorenzo estaba en Primera B y jugábamos los sábados. El 13 de junio, San Lorenzo jugaba contra el Porvenir, que ganamos 3-0, y como si fuera un gol en otra cancha, ¡pip! Vamos con esa información. Le hundimos un avión, un buque a los británicos. Estábamos ganando la guerra. El 14 de junio, mi primo Osvaldo Hueve relataba su primer partido en un mundial. Era un joven periodista de Radio Rivadavia y le tocó Brasil-Unión Soviética. En el medio del partido lo interrumpen. Le dicen, Osvaldo, sí, hay una negociación en las Malvinas entre el general Jeremy Moore y Mario Benjamín Menéndez. Hay cese de fuego, de hecho, y se habla del retiro de tropas. Luego hay un silencio de 7 segundos. A la vuelta, mi primo me cuenta que le dicen por privada, Turco, perdimos la guerra, baja el volumen, pero no lo podemos decir porque los militares no nos lo permiten. Y él empieza a pensar, ¿y yo qué estoy haciendo en España relatando un mundial con mi generación muriéndose en las Islas Malvinas? Este avión se destacó mucho contra los helicópteros ingleses. Los ingleses le tuvieron muchísimo respeto. Tenía un poder de fuego muy grande. Tiene 4 ametralladoras de 7.62, tiene 2 cañones de 20 milímetros y tiene la posibilidad de colgar, como hicieron en Malvinas, lanzacohetes en sus alas. Eso le daba un poder de fuego contra los helicópteros terrible. Tanta fue la admiración de los ingleses por este avión que se llevaron 5 a su país. Uno lo tuvieron en vuelo hasta hace muy poco. Es muy triste verlo con las escarapelas inglesas pintadas y con pilotos ingleses adentro. Pero, y el resto, los otros 4 están exhibidos en museos aeronáuticos de Inglaterra. Así que realmente es un orgullo para nosotros lo que fue ese diseño. Pucará significa en quechua, significa fortaleza. Y yo no tengo ninguna duda que le hizo mucho honor a ese nombre. Argentina, de los 100 aviones con los que fuimos a las Islas Malvinas, una enorme cantidad eran Pucará. Teníamos posibilidades de repuesto, teníamos posibilidades de reparaciones, porque era un avión enteramente argentino. Hoy, de hecho, el Pampa, que no lo podemos reparar más que desarmando uno para arreglar otro, porque hay partes de ese avión que son importadas y como tenemos todavía bloqueos británicos,
no podemos ni siquiera comprar los neumáticos Dunlop para ese avión. En ese momento, la fábrica militar de aviones, por ejemplo, estaba trabajando a full, estaba trabajando enteramente dedicada al esfuerzo bélico. Lamentablemente luego, presidentes que ni siquiera entendieron la importancia estratégica que significa tener fábricas militares para Argentina, como Carlos Saúl Menem, terminó convirtiendo la fábrica militar de aviones en un taller. Hoy, Embraer de Brasil, construida a imagen y semejanza de la fábrica militar de aviones de Córdoba, compite de igual a igual con Boeing, y Argentina no puede ni reparar los Pampa porque no tenemos el eyector y porque no tenemos neumáticos. Así estamos hoy, 41 años después de la Guerra de Malvinas. Perdimos una batalla, pero no hemos perdido la guerra. O sea, la guerra continúa. Las nuevas generaciones tienen que seguir haciendo la presión para que este imperio reconozca nuestra soberanía. Yo creo que el otro lado de Malvinas es haber generado una conciencia, porque hay que decir lo que es lamentablemente cierto. Durante el momento de la guerra, muchos argentinos estaban en otra cosa. No se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Yo creo que a lo largo de estos 40 años, 41 años que han pasado, no hay argentino que no tenga conciencia de lo que fue Malvinas. La decisión que tomó la cúpula militar era precipitada. Eso llevó a que rápidamente diversas instituciones e industrias estatales tengan que responder a las exigentes demandas que representa una guerra. A pesar de las limitaciones que enfrentaba Argentina en aquel entonces, las fábricas militares y demás industrias realizaron un trabajo incansable en defensa de la soberanía y la integridad territorial del país. Un límite es una línea que marca el fin o la separación entre dos entidades. Un teatro de operaciones es un área específica donde se desarrolla un conflicto armado. Luego de la guerra, se trazó una división que reconocía como veteranos a los soldados que habían combatido en las islas y excluía a quienes habían prestado servicio desde las costas patagónicas. Y el 2 de abril, nuestra participación como hombres del ejército fue dar seguridad al aeropuerto de Puerto Argentino. Y bueno, al otro día partimos hacia la zona que se llama Darwin, Pradera del Ganso. Es un istmo en la zona, en la mitad de la isla Soledad, donde permanecimos allí integrando una fuerza militar y cuidando una base también de aviones Pucará que allí había. Malvinas, en nosotros significó aprender de golpe en acciones traumáticas, bélicas, lo que significa la vida, lo que significa el amor, lo que significa el dolor. Todas esas cuestiones se vivieron en Malvinas, y también el orgullo de haber estado defendiendo nuestra bandera. El 2 de abril nos informan que, bueno, que se habían recuperado las islas. Con mucha algarabía nosotros recibimos la noticia y nos informaron, bueno, de que desde ahí, de ese momento, tenemos que estar dispuestos a dar la vida por la patria. Y durante el conflicto nosotros hicimos toda la logística, que fue cargar aviones con armamentos, medicamentos, alimentos. Y por otro lado, la custodia de todo el litoral marítimo argentino, porque sabían los ingleses que como desde ahí se iba a atacar a la flota inglesa, iba a ser un punto estratégico a atacar por parte de ellos. En particular me tocó custodiar los tanques de combustible YPF en el kilómetro 3 de Comodoro Rivadavia. Cumplimos las funciones de, desde el teatro de operaciones, mandar todo lo que es los víveres, alimentos que te contaba recién, que son indispensables para la guerra. O sea, si no hubiese sido por el teatro de operaciones, digamos, y que aparte se atacó a la flota inglesa, porque el único daño que se le hizo, digamos, a los ingleses fue a través de la flota, no a través de los combates en los montes, ¿no? Y la verdad que fue, digamos, a nivel internacional, digamos, un reconocimiento impresionante hacia los pilotos. Pero bueno, salían de donde estábamos nosotros, de las 6 bases aéreas que eran de gran importancia para la guerra, porque si no hubiese estado las 6 bases aéreas, el conflicto hubiera durado una semana. La guerra propiamente dicha, las hostilidades, las cuestiones bélicas, las muertes, los prisioneros de guerra, los heridos, los mutilados, fueron en la zona de Malvinas y las adyacencias. La diferencia es que nosotros estuvimos en una guerra y ellos no.
y está claramente identificado en nuestra legislación y en la Convención de Ginebra. Los muchachos merecen un reconocimiento, pero ese reconocimiento tiene que ser justo, no exorbitante e incongruente como ellos lo pretenden. Los que estuvimos en las costas patagónicas, donde hubo más de 20 incursiones, nosotros participamos directamente de la guerra, defendiendo ese sector de ataques ingleses. Porque en realidad los que estuvieron en Malvinas, no hay que olvidarse que combatieron únicamente 3.600 efectivos. Los 9.000, 10.000 que estuvieron en Puerto Argentino no combatieron, se rindieron llenos de armas, con todas las municiones. Yo tengo documentación que demuestra que, por ejemplo, en mi caso, yo participé de una operación de combate en Comodoro Rivadavia defendiendo los tanques de combustible que me habían ordenado, donde aparecen los buzos tácticos y nosotros estábamos ahí. Y al estar ahí no pudieron destruir los tanques de combustible YPF, que hubiese sido un desastre. Yo estuve, por ejemplo, con un fusil que no funcionaba. Y yo estuve ahí toda una noche enfrente de los buses tácticos, los mejores del mundo, con todos mis compañeros ahí defendiendo esa zona, y podríamos haber muerto todos si lograban reventar los tanques, porque estábamos abajo de los tanques sobre la costa y hubiésemos sido un desastre. O sea que yo considero que esa acción me hace veterano de guerra con todas las letras, no me hace un veterano de guerra B. Tenemos que defender la honorabilidad, no solamente de nuestra, del título de ser veterano de guerra, sino de la memoria de nuestros hermanos que no volvieron. Veterano de guerra tiene que ser aquel que vivió la experiencia de la guerra, justamente. La experiencia dolorosa de la muerte cerca y a veces de tener que matar para sobrevivir. En el 84 salen las primeras leyes, sale la 2309, la que habla de vivienda, salud, educación, y esa ley, por ejemplo, es para todos los soldados que tuvimos en la isla, en el mar y las costas patagónicas. Ahí no hay una discriminación, porque los militares sabían, digamos, hasta ese momento, de que nosotros también habíamos participado, porque sabían de las incursiones enemigas, sabían de los muertos. Entonces, obviamente que nos reconocen, digamos, bajo todas las leyes. Ellos necesitaban reivindicarse, entonces necesitaban agarrarse de algo. Entonces, logran que los reconozcan como veteranos de guerra, pero después se dan cuenta que vamos a hacer mucho. Entonces, ¿qué hacen? Crean en el 88 un decreto donde corre el teatro de operaciones. Entonces ese decreto hace que para que seas veterano de guerra tengas que estar a 12 millas de la costa. ¿Entendés? Entonces, cosa que lo hacen en realidad para que haya menos gente. Y eso aprovechan los militares después para empezar a meter militares durante todos los años, van metiendo muchos militares a tal punto de que hay tantos militares como soldados. Es algo imposible. Nosotros sabemos perfectamente que, como siendo muy generoso, había 70% de soldados, 20% de suboficiales y un 10% de oficiales. En este caso es igual. Hay un dicho que dice que Malvinas nos une, y es real, porque Malvinas tiene detrás de sí, más allá de que fuera utilizado por una dictadura militar para sus fines, Malvinas es un derecho genuino. La primera víctima de una guerra es la verdad. En Malvinas ha habido héroes, sí, pero también ha habido muchas víctimas, mucha gente torturada. Y aparte que, digamos, vos ves a los militares ahora todos héroes, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias, porque los militares argentinos estuvieron preparados para torturar, para desaparecer, para apropiarse de los bebés, y a nosotros convertirnos en de la historia. O sea, nosotros seguimos siendo, digamos, víctimas de esa dictadura, pero peor aún que el estrés postraumático de la misma guerra, el estrés que estamos sufriendo por el ocultamiento al que hemos sido llevados durante estos años, ¿no? Hay compañeros que tienen depresión por eso, porque nosotros, los que defendimos la patria, quizás sentimos lo que le pasó a San Martín, a Belgrano o a Güemes, que los tiraron ahí al fondo, y nosotros sentimos lo que les pasó a ellos, que sentían ellos, digamos, esa desazón de haber servido a la patria con mucho orgullo, dejando todo, y que de pronto te ninguneen y te escondan abajo de una alfombra. Y es una cuestión que despierta el sentimiento del pueblo, ¿no? Y ese reconocimiento que se fue dando con el tiempo, a pesar del proceso desmalvinizador que hubo apenas terminado el conflicto y que duró muchos años y que nos costó incluso muchos suicidios entre nuestros compañeros, eso se reflotó en la historia nuestra, y el reconocimiento vino de parte de la sociedad primero, de parte del pueblo, del apoyo incondicional de la gente.
para muchos ya fue tarde, pero lo importante acá es que este tema de Malvinas, que en su momento unió a toda Sudamérica, hoy lo pueda volver a hacer. Hoy pueda ser uno de los ejes de unión no solo de los argentinos, sino de América Latina, porque nos están usurpando y esquilmando nuestros recursos naturales y con una visión geopolítica hacia la Antártida. Eso es lo que debemos tener presente siempre. Durante muchos años, los veteranos fueron olvidados sin tener el reconocimiento que merecían. Sin embargo, aún hoy hay soldados que no son honrados por su trabajo durante la guerra. Sandra, necesito pedirte un favor. ¿Qué pasa ahora? No voy a poder ir esta semana, así que pedile a Pablo que me cubra. No me digas que seguís con lo de Malvinas. No te preocupes, confía en mí. A la vuelta te explico. Pero Juan, escuchame una cosa. En el centro y norte del país reinaba un clima de triunfalismo hasta el mismo momento en el que se conoció la rendición argentina. Sin embargo, la situación bélica en la Patagonia se vivió de una manera mucho más cercana. Tenía 18 años, si hubiese sido varón, iba a la guerra. Eso fue lo primero, lo más que me sacudió. Y después, bueno, cómo se transformó acá Madryn. Era una ciudad bastante tranquila, estaba comenzando a llegar gente de otros lados de la Argentina, pero éramos un pueblo tranquilo. Y lo que más recuerdo son los toques de queda. A las 10 de la noche tenías que entrar en tu casa y no podías salir. Salíamos igual en algún momento. También íbamos en grupito porque si justo cortaban las luces, porque se apagaba el alumbrado, todo, estábamos más o menos juntos, ¿no? Cuando sucedió la guerra de Malvinas, yo tenía 6 años y fue una experiencia que viviendo acá en el sur me marcó mucho. Iniciaba yo mi primer año de la educación primaria, me acuerdo. Y en realidad lo que me marcó de ese primer año fue la guerra. Porque una de las primeras cosas que nos enseñaron en la escuela fue a escondernos abajo de los bancos ante un posible bombardeo al continente, ¿no? Que era una de las hipótesis que se manejaban del conflicto en ese momento. Acá ya había soldados en las gamelas de Aluar, de otros lugares, y la gente los iba a buscar a las gamelas y los llevaba a pasar un domingo a la casa, a almorzar o a cenar. Teníamos que cerrar las ventanas a la noche, tener todo cubierto, que no se vea luz, y en algún momento se hacían simulacros, sonaba una sirena o una alarma, teníamos que tener todo cerrado, todas las luces apagadas. Y si andaba algún auto en ese momento que sonaba la sirena, tenía que apagar las luces. Mi hermano estaba haciendo el servicio militar acá en Puerto Madryn, voluntario en prefectura. Lo destinaron a Sarmiento, Regimiento 25 de Infantería. Para Semana Santa íbamos a ir a verlo, porque desde que se había ido a la Colima no lo habíamos visto más. Manda un telegrama que decía: no viajen, estoy en instrucción, mamá. Porque él sabía que nosotros íbamos a ir a ver. Resulta que el 2 de abril todos salimos a las calles a festejar, salíamos de la escuela, veníamos por Avenida Gales, las Malvinas, Argentina. Yo llego a casa y mamá dice: Mario está en Malvinas. No, le dice mi papá, Chola, porque mi mamá le decía en Chola. No, Chola, dice, ¿cómo va Mario va a estar en Malvinas? Yo te digo que Mario está en Malvinas, pero no, vos que pensás todas cosas feas. Bueno, pasó el 2 de abril, como a la semana y pico más o menos. Mi mamá en los gritos una mañana,
que dijimos, ¿qué pasa? Había llegado el cartero, o sea, el cartero era de esa época que llegaba. Era una carta de mi hermano, que la debo tener por acá, que decía, remitente Mario Lucas Ronitz, Puerto Argentino, Islas Malvinas. Ay, no, mi mamá cayó redondo. No, mi mamá, todos. Y dice, vieron que yo les dije. Y bueno, y así nos enteramos que mi hermano estaba en Malvinas. Así que era escuchar constantemente la radio, enterarse después en el barrio o en la ciudad, bueno, tal familia está mal porque no reciben carta de su hijo, no tiene información. Eso también, porque se comunicaban por cartas y se mandaba una carta y no sabía si llegaba o no. ¿Tenés ganas de leer algunas cartas, algún pedacito? No. Bueno. ¿Querés leer la voz? Bueno. No hay problema. Te la cedo. 19 de abril 1982, Islas Malvinas. Querida familia, espero que al recibo de esta carta se encuentren bien. Yo acá bien, gracias a Dios y a la Virgen. Mamá, acá estamos en guerra todos los días, los aviones nos largan las bombas sin tener éxito, ningún herido ni víctimas. Y nosotros somos lo más cerca a las bombas, porque estamos cerca del aeropuerto y el objetivo de ellos es eso y no le pegan. Las bombas más cerca pego a 70 metros, las piedras de 10 kilos las tiró 150 metros, calcula el poder. Nuestra región, la Patagonia, al sur del paralelo 42, formó parte del escenario bélico, ¿no? de lo que las Fuerzas Armadas planificaron como los posibles escenarios de conflicto. Y de hecho, fue denominada, ¿no?, el Teatro de Operaciones Sur, o Zona de Despliegue Continental, que era, digamos, podríamos pensarlo como la retaguardia de las islas. Tenemos que pensar que en la Patagonia hay 6 bases continentales pertenecientes a las 3 fuerzas. Y desde esas bases continentales, de las bases aéreas, por ejemplo, salían muchas de las misiones con los pilotos, ¿no?, las misiones aéreas que iban a bombardear a la flota británica. Y desde el continente se hizo todo el puente aéreo, que se llamó, ¿no? Desde el primer día y hasta el último día del conflicto, salían los aviones que llevaban armas, pertrechos militares, medicamentos, las donaciones, que hacían los relevos de las tropas, que traían heridos, todo eso, ¿no? Y digamos, eso fue una constante durante todo el conflicto. Y claro, y entender, digamos, esa dinámica que se dio en nuestra región le da particularidades que no se dieron, ¿no?, en otras regiones del país, y que tienen que ver con lo que la gente recuerda, pero además tiene que ver con toda esa logística, ¿no? Mi hermano salía de su covacha, iba todo por detrás, le daba las cartas a los pilotos que bajaban con las chanchas a dejarle comida, se las daban y los pilotos en Comodoro lo despachaban. Y después nosotros le mandábamos encomiendas, le mandamos 33 encomiendas de 5 kilos por correo argentino. Era lo que nos permitían, le llegaron 3. Nos hicieron creer una cosa por radio, por televisión, y resultó otra. Yo recuerdo que se juntaban muchísima plata, la gente iba y ponía lo que tenía o donaba cosas de valor para que los soldados estén bien, para ayudarlos, y nada de eso llegó, ni siquiera las bufandas que se tejían, nada. Estuvieron muertos de frío y no les llegó nada. Que nos enteramos después, ¿no? Como lo de los chocolates, que a veces después la gente decía que se encontraba cuando iba a comprar y tenía la cartita dentro del chocolate que se le había mandado. El otro lado de Malvinas tiene que ver con empezar a dimensionar, ¿no?, todo lo que la guerra dejó como un hecho social, ¿no? Siempre digo que la guerra es un hecho social, y desde esa perspectiva nos permite entender la diversidad de experiencias que se dieron, desde la diversidad de escenarios que se pusieron en juego, y también desde la diversidad de memorias que hay
en torno a lo que una guerra deja en un país. La ciudadanía al sur del país de alguna manera fue parte del escenario de batalla. Sirenas, soldados, aviones y barcos formaban parte de la vida cotidiana de Puerto Madryn durante la guerra. De forma inevitable, la causa Malvinas se encuentra grabada en la memoria de su pueblo. El 19 de junio de 1982, el buque británico Canberra arribó al muelle de Puerto Madryn con más de 4.000 soldados argentinos que volvían de la guerra desconociendo su destino. La idea de los militares era que volvieran a Buenos Aires sin que nadie se entere, pero la ciudadanía ya los estaba esperando en las calles. Buen día. ¿Me das media docena de tortas fritas, por favor? Sí, por supuesto. Cuando se produce el fin de la guerra y se comienza a planificar el regreso de los soldados, esos operativos de retorno se dieron en diferentes puertos patagónicos. El más importante por la relevancia que tuvo fue el puerto de nuestra ciudad, ¿sí? Puerto Madryn tiene condiciones en su puerto, condiciones naturales muy favorables para el arribo de buques de gran tamaño, ¿no? Y eso fue lo que sucedió cuando se produce la llegada del buque Canberra el 19 de junio del 82. Todavía no había pasado una semana, digamos, de la capitulación argentina. Uno de los recuerdos más tristes que yo tengo grabado es cuando bajaron la bandera al pabellón nuestro del mástil y subieron la bandera inglesa. Eso fue el 14 de junio en la tarde. Después de eso ya entramos en calidad de prisioneros. Nos subieron al barco, nos tenían ahí. Estuvimos un día dando vuelta ahí sin irnos de la proximidad de la isla, porque ellos no sabían a dónde iban a ir. Primero nos dijeron que nos iban a llevar a la isla Ascensión, después que nos iban a llevar a Inglaterra, después que nos iban a llevar a Uruguay, y después al día de que estábamos ahí arriba, con un soldado argentino que hablaba perfectamente inglés, iban recorriendo los distintos niveles y nos informaron de que habían recibido autorización para ingresar a un puerto argentino y que nos iban a traer a mano. Entonces ahí como que nos relajamos. Porque, o sea, el panorama de ir a otro lado, qué sé yo, muchas películas que uno había visto, digamos, pensaba en cualquier cosa. Nosotros nos enteramos por intermedio de Radio Colonia, Uruguay. Teníamos una radio y escuchábamos, que era la que nos mantuvo toda la guerra informada y la verdad, porque acá no nos decían. Por eso supimos que bajaban acá en Madrid. Ese día quedó registrado en la memoria social, en la memoria colectiva, como el día que Madryn se quedó sin pan, porque se dio una situación, digamos, que escapó de alguna manera, ¿no? a las expectativas y a la planificación que el gobierno militar había hecho de ese operativo de regreso, que era aislar a los soldados del contacto con la población. La gente estaba agolpada en las calles, digamos, en todo el trayecto que hicieron, porque nosotros trajeron desde el muelle mineradero, el lugar, camiones volcadores, camiones de ejército, pero camiones abiertos. Así que todo a lo largo del camino, desde ahí hasta la barraca Lausen, fue toda la gente agolpada en la calle. ¿Cómo fue ese encuentro con los soldados? Hermoso. Fue muy lindo, muy genuino, espontáneo. Ellos venían muy tristes, muy avergonzados, con mucho temor, con hambre, sucios. Entonces, bueno, la gente nos daba pan, porque habían escuchado, sabían, tenían conocimiento, digamos, de como que nosotros habíamos pasado hambre, así que nos daba pan. Y no sé, yo, por ejemplo, tiré la bolsa rancho, que era donde llevaba las cosas que la traían de la comida, tiré mi casco, qué sé yo, todo lo que le daban ropa, o el birrete, o lo que fuere, a la gente,
y la gente nos daba pan a la pasada, o sea, y nos tocaba, nos abrazaba, éramos como que éramos ídolos en ese momento. ¿Efectivamente Madrid se quedó sin pan ese día? Sí, en literal, pero es una manera simbólica que se quedó sin pan, porque se quedó sin pan, sin torta frita, sin jamón, sin queso, sin mortadela. A medida que iban por la Irigoyen avanzando, que venían del muelle, o sea, todo el recorrido, la gente entraba a los negocios y compraba lo que pudiese. Desde golosinas, cigarrillos, que abríamos los cigarrillos y se los dábamos de a dos, de a uno, de a dos a uno, golosinas, turrones, o sea, ibas a un negocio súper chiquitito y le decías, quiero mortadela. Y bueno, la plata que tenías, comprabas mortadela, comprabas el pan, comprabas facturas, tortas fritas, sí, literal. Se quedó sin nada, madre. ¿Y de tu hermano? No, mi hermano no bajó acá. Era la búsqueda nuestra. Todos los conocidos buscando con un papelito el nombre, el apellido y el regimiento en el cual mi hermano estaba. Y te decían, regimiento 25 atrás, el regimiento 25 de infantería más atrás. En realidad, hasta que dimos con el regimiento 25 de infantería, pero mi hermano no, a mi hermano lo habían bajado, después nos enteramos, porque no tenía esa información de ningún tipo, que a mi hermano lo habían bajado en Punta Quilla, lo habían pasado a un barco, porque lo llevaban a Buenos Aires porque estaba quemado. También podemos pensar que ese operativo, la llegada del Canberra, fue el primero que se dio en nuestra ciudad, no fue el único, pero sí que frente a semejante desborde, por lo menos en la mirada de los militares, ¿no? Lo que sucedió con los operativos posteriores, donde también llegaron buques británicos, fue un aislamiento mucho más grande. En todos los demás lugares, como que después de acá, cuando nos íbamos, esperábamos que cuando llegáramos a Trelew, cuando llegáramos a Comodoro Rivadavia, que fueron los lugares, y no, en ningún lado no esperaba nadie. O sea, fue como que... Entonces, bueno, un poco ahí sentimos, digamos, como que la gente sentía un poco, como que nos cargaba un poco de la culpa del resultado de lo que había sido la guerra. La historia mostró, lamentablemente, ¿no?, que lo que en general nosotros llamamos desmalvinización, que es la política del ocultamiento de los soldados, era realmente una planificación, ¿no? O sea, no fue azaroso, digamos, nada de lo que sucedió después, y que empezaba a mostrar, ¿no? Cuando uno rastrea la posguerra y lo que sucede, uno, digamos, empieza a encontrar en estos hitos algunos puntos de esa desmalvinización que después se mantuvo durante tantos años. Quizás el tiempo le está dando el justo lugar que se merece, o se está valorando lo que fue realmente con los años. Lo que pasa es que, bueno, los mortales, los tiempos de la historia no superan. La ciudad de Puerto Madryn fue la única que pudo expresar su gratitud a los soldados. El resto de las recepciones fueron en ámbitos militares y cerrados al público, haciéndolo llegar por la puerta de atrás. Luego del hambre, el frío y la improvisación de la guerra, los combatientes tuvieron que vivir la imposición de silencio y el aislamiento como política institucional por parte de las Fuerzas Armadas. El madrinazo fue un hecho histórico que sucedió 2 años después de la guerra. El 10 de septiembre de ese año, habitantes madrinenses expulsaron del muelle Almirante Storni un buque estadounidense que buscaba reabastecerse en nuestras costas. El madrinazo fue una movilización que se produjo en el año 1984 en la ciudad de Puerto Madryn. Es la inmediata posguerra, ¿no? Coincide con esa posguerra en el contexto de la recuperación de la democracia
Y se dio en esta ciudad porque aquí fue uno de los primeros lugares dentro de nuestro país donde se hizo público, digamos, el repudio, en este caso a la flota de guerra norteamericana, por su presencia en el Golfo Nuevo y su intención de amarrar en el muelle Almirante Storni, donde 2 años antes, o casi 2 años antes, habían desembarcado los soldados. Ese repudio generalizado tenía que ver con la presencia de la flota norteamericana, pero sobre todo con la política exterior de Estados Unidos y su rol durante el conflicto bélico. El último operativo UNITAS que había llegado a Madrid había llegado en septiembre de 1981. Es decir, 6 meses antes de la guerra, Estados Unidos había venido en aquel operativo, creo que era el 21º, y fue recibido con todos los honores, digamos, con todo el protocolo, como siempre, ¿no? Y sus marines desembarcaban acá y se hacían actos. Y la gente participaba de esos operativos, ¿no? Por eso digo que creo que en general la sociedad no había dimensionado el rol de fondo, ¿no? Que tenía, o el trasfondo ideológico de esos operativos. Pero ¿qué pasa? Sucedió la guerra en el medio. Ahí lo interesante para ver es que seguramente, yo siempre pienso que escapó, ¿no? al gobierno nacional en ese momento, escapó la mirada, ¿no? Y al análisis que podía ser en esa posguerra que se iniciaba, de lo que la guerra había significado en la región, ¿no? Creo que el gobierno nacional nunca dimensionó las marcas que la guerra había dejado en lugares como este. Ya estando en el año 1984, en septiembre, estábamos viviendo una vida normal dentro de lo que significaba esa nueva sociedad. Así que, estando en mi trabajo, que era en tierra, en una empresa, pero sí tenía parte de mi trabajo en el muelle Almirante Storni. Así que estando dentro, realizando alguna tarea, había un comentario que empezó a diseminarse muy rápidamente sobre que había que liberar el sitio 2, que es un sitio importante dentro del muelle, porque era necesario para el arribo de nuevas naves. Al no decir y al no tener la información suficiente, como era normal, los empleados, los obreros del SOMU, del Sindicato de Obreros Unidos Marítimos, empezaron a sospechar que estaba pasando algo. Ellos fueron los grandes protagonistas. Ellos fueron los que dispararon la alarma. Ellos sabían también, obviamente, todo lo relacionado con el mar, del operativo, eso lo sabíamos todos de alguna manera, pero más que nadie ellos, el operativo UNITAS 25, que estaba realizando la Armada Norteamericana en las costas de Chile en ese momento. Y estaban ya llegando al Océano Atlántico y había que tomar nada más que una pequeña picardía de darse cuenta que iban a venir acá. Bueno, no sé cómo explicarte con palabras la cara que pusimos. ¿Cómo? Los Estados Unidos, buque de guerra, si esos se fueron enemigos nuestros Malvinas, ¿qué vienen a hacer acá? Junto con otros compañeros de trabajo decidimos, pero esto de alguna manera hay que canalizarlo porque existe mucha bronca y así dispersos no. Entonces decidimos llamar, y ahí sale la primera gacetilla, donde Horacio, que era compañero de trabajo, participó, llamar a una reunión ampliada de todas las fuerzas vivas de la ciudad y a quienes quisieran, a una reunión para centralizar un poquito esto y dar a conocer lo poco que se sabía. Asistió mucha gente a la noche, se citó para las 20 más o menos, asistió mucha gente, y de esa reunión cada uno exponía, o cada sector exponía lo que sabía del asunto, y se conformó una comisión que llamó multisectorial, de alguna manera para canalizar y ordenar un poco toda esa ebullición que había de distintos sectores. En esa reunión era
digamos, era imprescindible que el pueblo madrinense supiera esto del ingreso a las naves, porque en definitiva lo sabíamos los que de alguna manera teníamos relación con el puerto y a quienes podíamos contar entre los conocidos, pero la ciudad era mucho más grande. Esa noche, viernes, se jugó un partido de básquet en la ciudad donde enfrentaba a los dos equipos más importantes, clásicos. Estaba muy difundido el básquet en aquella época, más que el fútbol. Y donde se juntaba mucha gente de los dos sectores. Así que un integrante de esta comisión, que a su vez era concejal en ese momento, se le ocurrió la idea, dice, tenemos que ir al partido de básquet. Y fueron al partido de básquet, se envolvieron en una bandera argentina y propalaban las tribunas esto que había sucedido. ¿Qué recordás del día puntual de lo que se conoce como el madrinazo? Bueno, ese también fue un día normal, teníamos que concurrir al trabajo, pero ya estábamos todos organizados, ya teníamos todo un rol que cumplir. Pero ninguno de nosotros sabía lo que harían los demás, lo que tenía que ver con la gran masa del pueblo, que sí teníamos idea de que se iba a reunir en la plaza a eso de las 5 de la tarde. Porque las naves habían llegado por la tarde, sobre todo el Thorn, una fragata de guerra norteamericana, y cuando arriba esa nave ya lo sabíamos todos. Ya igual las primeras acciones habían sido no permitir que entrara ninguna de los camiones que traían los abastecimientos para esa nave que los había requerido. El personal del muelle no permitió que entraran. O sea, ya los norteamericanos sabían perfectamente que no los íbamos a abastecer. La masa no tenía líderes, no había líderes. Cada uno era un líder espiritual, lo llevábamos dentro esa participación. Con lo cual necesitábamos que nadie nos llevara, que nadie nos alentara, que nadie nos explicara por qué estábamos ahí. Todos ya lo sabíamos. Y esa fue la diferencia, esa fue la gran diferencia. Tal vez un caso único en el mundo, o uno de los pocos casos en el mundo donde se mueve una masa per se, por su propia convicción. La gente gritaba, levantaba los brazos, Yankee Go Home, Son of Beach y qué sé yo, cuántas cosas. Incluso hay alguien, una foto muy particular, que hay una persona que con un aerosol le pone Son of Beach, pero así escrito a los criollos, ¿no? Claro, yo creo que en algún momento la sorpresa fue tan grande que, no sé, habrán pensado que la gente iba a abordar el buque y no tuvieron mejor idea que utilizar las mangueras contra incendios que tienen los buques para dispersar a la gente. Como te podrás imaginar, la bronca contenida y ante el agua, la gente ya ahí sí no había ido con intenciones de romper nada, ni tirarnos, no llevaban mochila, no llevaban absolutamente nada. Pero con eso, lo poco que encontraron en el muelle se lo empezaron a tirar. Y ahí fue cuando, en ese tumulto que se genera, creo que gente del puerto, nunca supimos bien quién, suelta las amarras del buque. Al soltar las amarras del buque, de las vitas, el buque quedó un poco a la deriva. Y en ese momento, de repente empezamos a escuchar ruido de motores y vemos como el barco, en esa época barco muy moderno, se separa del muelle y se aleja. ¿Te imaginas lo que significó para todos los que estábamos presentes? Era como haber vencido a Goliat. Cortaron las amarras y no le quedó más remedio al barco que poner sus máquinas en marcha y retroceder. Así que en la medida que iba retrocediendo, como es muy grande el muelle, lo íbamos acompañando y le cantábamos nuestro himno nacional. Perdón, pero bueno, la emoción llega. Fue nuestro himno de despedida, el nunca más. El nunca más de nuestro pueblo. Las armas se superan permanentemente, hacen, en fin, todo tipo de progresos para destruirnos. Pero esto fue constructivo, esto no produjo ninguna destrucción. Eso fue un enrostramiento, echarles en cara que no los queríamos en un puerto donde recibe en paz a todas las personas del mundo, a todos quienes quieran llegar, pero de la misma manera
tenemos esa dignidad que le hicimos conocer a los que fueron nuestros enemigos. Ojalá que le llegue a mucha gente para que sepa que en un lugar muy recóndito, en un pueblo de 20.000 habitantes de esa época, se levantó pacíficamente y pudo hacer de que parte de la flota más poderosa de la Tierra tuviera que retirarse. Al comenzar el conflicto bélico del Atlántico Sur, la posición de Estados Unidos estuvo marcada por el colaboracionismo hacia Inglaterra, una acción que los argentinos no olvidaron. En estos días, la ciudadanía demostró que la soberanía no se negocia. Malvinizar es reconocer el coraje de nuestros veteranos y veteranas. Es ratificar la verdadera historia. Es honrar a cada persona que fue afectada por el conflicto. Malvinizar es defender nuestra patria, nuestra industria, nuestro conocimiento. Malvinizar es amar lo nuestro. ¿Cómo crees que tenemos que hacer para seguir defendiendo la soberanía de Malvinas? Argentina tiene que entender que debe haber políticas de Estado, en conjunto con la oposición y el oficialismo, cualquiera sea el que gobierna. Pero como lo decía Juan Carlos Puig, el que fue canciller de Héctor Cámpora, primero tenemos que asumirnos que somos periferia. Segundo, el comercio y el vínculo sur-sur. Y tercero, buscar fracturas en el centro, que es fácil de encontrarlas. Hoy, Rusia, China, que están en el centro junto con la India, no son lo mismo que Alemania, Francia, el Reino Unido o Estados Unidos. Pero políticamente, Argentina tiene que tratar de mirar mejor al mundo, pero para eso también los partidos políticos tienen que comportarse de otra forma. Y nosotras y nosotros, ante cada elección, dejar de preguntarnos quién es el que nos va a permitir irnos a dorar la panza punta del este y empezar a preocuparnos cuál va a ser el partido que va a defender mejor los intereses argentinos en el Congreso y en la política exterior. Y luchando por medio de los gobiernos, porque guerra, me parece yo que acá no van a hacer otra guerra, no hay nada, no tienen ninguna cosa para... Me parece que si la devolvieran ellos, posiblemente la tuviéramos. Pero... Yo cuando fui a Malvinas no te dejaban poner una flor celeste blanca, ¿eh? Nada, nada, la primera vez que fuimos. Te daban ellas las flores, no te decían. Celeste, la bandera nuestra era... Nada que ver, nada, nada. Ahora ya último, cuando fui los otros viajes, pues fui 3 viajes. En los otros viajes ya sí. Habían hijos que ya eran grandes, llegaban la bandera, ponían letreros en las tumbas. Ya había cambiado eso. Vos viste que los ingleses acapararon todos, ellos no van a soltar ahora. De que muchos dicen, sí, Malvinas son argentinas, Malvinas no. ¿Con qué va a defender? Mi hermano en unas cartas, él decía cómo estaban los otros vestidos y ellos que tenían. Estaban en un pozo, mojados, con frío, con hambre, pasaban semanas sin comer. También esta fábrica a lo largo de su historia se ha conocido como madre de industria, generadora de industria, porque tiene una serie de satélites que son pymes cuando comienzan, después se transforman en los grandes autopartistas o grandes proveedores de esta empresa del Estado. Así que yo considero que es muy bueno para un país tener una producción aeronáutica, no solamente en el sentido de tener los aviones que necesita, sino el desarrollo tecnológico que genera en todo un país. ¿Cómo crees que tenemos que hacer para seguir defendiendo la soberanía hoy? Yo estoy seguro de que todo argentino bien nacido considera que no es la guerra el medio para recuperarlo, pero tenemos muchos medios más. Primero, rehacernos nosotros como argentinos, poder desarrollarnos, ser una nación con más crecimiento, con más influencia, porque tenemos los recursos para hacerlo, que un país desarrollado, fuerte, firme, va a tener mayores posibilidades de plantear en una mesa de negociación la soberanía nuestra en Malvinas. Contando, tratando de escuchar todas las historias de las personas que estuvieron ahí,
Yo no estuve en la guerra, pero bueno, contándole a mis nietos, ya lo hice con mis hijos, contándole a mis nietos lo que sucedió. En las escuelas, especialmente también, reivindicar los actos, porque cada vez que uno escucha a un excombatiente tiene una mirada diferente. Cada persona tiene una mirada diferente y eso pienso que contribuye a la memoria y a no olvidar, recordarlo siempre. El tema, en la medida que se va conociendo, va despertando atención y los que quedamos todavía vivos tenemos la obligación de propalarlo. Veremos qué pasa después, pero yo creo que en la ciudad ya está incluido y va a quedar el madrinazo como una demostración digna del pueblo. Malvinas no se va a olvidar nunca. No hay nada que implique y que favorezca la visión que tienen los ingleses de tener una colonia a 12.000 millas de distancia. No tiene lógica. Yo pienso que hay que volver a que tenemos que ser un poquito más patriotas. Tenemos que inculcar como nos inculcaron nosotros. O sea, el momento que nosotros se nos dijo vamos a Malvinas, estábamos todos, porque todo el tiempo que nosotros fuimos a la escuela primaria, todo el tiempo se hablaba de Malvinas, todo el tiempo se respetaban mucho más los símbolos patrios. Yo creo que el ejercicio de soberanía es un ejercicio constante, cotidiano. Entiendo que la guerra no es el camino, ¿no? De hecho lo demuestra la resolución que en la inmediata posguerra, a fines de 1982, establece la ONU, donde dice, ¿no?, que el triunfo británico no modifica, ¿no?, la naturaleza del conflicto. Es decir, que Malvinas sigue siendo hoy, en este siglo XXI, un caso de disputa territorial, de disputa de soberanía territorial sobre un territorio que está en conflicto y que ese conflicto se genera a partir de una práctica colonialista. Creo que no tenemos que ser tan triunfalistas porque pareciera que Malvinas ha sido un partido de fútbol y no. La guerra ha sido muy cruel. Yo creo que Malvinas hay que defenderlo fortaleciendo un país. Los jóvenes tienen que tratar de que este país salga adelante porque tenemos un potencial gigante, tanto científico como de gente que con mucho valor. Entonces yo creo que la única forma de defenderla es a través de la gran verdad, a través de hacer entender que somos un pueblo que realmente vale la pena. El desarrollo de la Patagonia es imprescindible para asentar la soberanía. Mediante esa soberanía, esa capacidad de crecer, de ser, de proyectarnos hacia el mundo y hacia nosotros mismos, es la clave por la cual vamos a recuperar nuestras Malvinas. Van a querer los residentes malvineros, que son argentinos, aunque algunos o muchos de ellos no quieran serlo, van a querer serlo. Van a querer ser argentinos cuando la Argentina realmente se desarrolle y nos desarrollemos como con esa cultura que tuvimos en algún momento para desarrollar esa dignidad, cuando la vean y vean que progresa, que funciona, que no genera guerra sino paz, no genera atraso sino todo lo contrario, progreso, y un progreso humano, un progreso real. Ahí van a querer venir solos y ahí vamos a recuperar Malvinas. En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel. Chicos, ¿cómo seguía la canción? De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar. ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué es para ustedes Malvinas? Las Malvinas es una parte de tierra que la tenemos que recuperar sí o sí. Es una parte de nuestro país que perdimos hace tiempo y que queremos de vuelta. Más que un pedazo de tierra, es un símbolo patrio para la Argentina y para toda la gente que estuvo en Malvinas. A pesar de los años,
Malvinas continúa atravesando a cada uno de los argentinos. Podríamos pensar que es una causa archivada en la historia del país, pero al salir a la calle sentimos que está más viva que nunca.